En este video vamos a desarrollar los conceptos básicos sobre el sistema de complemento. El sistema de complemento es un grupo de más de 30 proteínas que integran un mecanismo constitutivo de defensa tisular. De los componentes humorales de la inmunidad innata, el complemento es el de mayor impacto en la defensa frente a infecciones bacterianas. Posee menor participación en infecciones virales y parasitarias. Las proteínas que los componen son sintetizadas principalmente por los hepatocitos, pero los monocitos, los macrófagos tisulares, las células endoteliales y las células epiteliales de los aparatos respiratorio, digestivo y genitourinario representan fuentes alternativas, ¿sí? Sobre todo en lo referido a la producción de los primeros componentes de la cascada de activación. Sabemos que los componentes del mismo se encuentran en sangre y en los líquidos extravasculares, aún en ausencia de procesos infecciosos o inflamatorios. La mayoría de sus componentes se encuentran normalmente en forma inactiva y suelen ser activados por proteólisis. El complemento posee fundamentos muy similares a la cascada de coagulación. La activación de un componente A conduce a la generación de una actividad proteolítica que se ejerce sobre el siguiente componente B, con lo cual decimos que tiene un carácter amplificador, ¿sí? O sea, con la activación de una proteína del complemento se van a generar millones de otras proteínas activadas. Debido a su fuerte potencial inflamatorio, obviamente este complemento tiene que ser estrictamente regulado. Durante el proceso de activación se forman complejos multimoleculares a través de la incorporación secuencial de proteínas, que reciben el nombre de convertasas. Por otra parte, se generan péptidos capaces de inducir importantes funciones biológicas. Sabemos que el complemento se puede activar por tres vías: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. La vía clásica es activada por anticuerpos. Tenemos anticuerpos IgM, IgG1, IgG2 e IgG3. Una vez que estos interactuaron con un antígeno, ¿sí?, dando lugar a la formación de un complejo inmune. Asimismo, puede ser activado por la proteína C reactiva. La proteína C reactiva actúan como receptores solubles secretados en los líquidos corporales. Es sintetizada rápidamente por el hígado durante la respuesta de fase aguda. La interleuquina 6 y en menor medida la interleuquina 1 y el TNF-alfa, producidos mayoritariamente por los macrófagos, estimulan la síntesis de PCR por los hepatocitos. La PCR une con alta afinidad residuos de fosfogolina presentes en los hidratos de carbono expresados en virus, bacterias, hongos y parásitos. También es expresada por las células de los mamíferos, pero solo es accesible en células apoptóticas o necróticas. La principal función es reconocer patógenos y células dañadas y mediar su eliminación induciendo la activación de complemento y la fagocitosis. Una vez reconocido su ligando, une CO1Q e induce la activación de la vía del complemento por la vía clásica. Genera un depósito de opsoninas sobre el patógeno y luego, o sobre la célula, y luego se produce la fagocitosis. Es importante recalcar que la activación de la vía clásica por el complemento por la PCR, o sea, por la proteína C reactiva, no favorece la formación de la convertasa de C5, con lo cual sabemos que la producción de C5A, que es la principal en la aspirotoxina, es muy baja. Por otro lado tenemos la vía de las lectinas, que es activada fundamentalmente por los receptores de reconocimiento de patrones solubles, MBL y las ficolinas H y L. Adquieren la capacidad de activar el sistema de complemento luego de reconocer a sus ligandos, que son hidratos de carbono, sobre la superficie de los microorganismos.
¿Qué reconocen? Reconocen motivos de carbohidratos que no suelen estar presentes en los hidratos de carbono expresados en las células del huésped. Particularmente reconocen motivos ricos en manosa, fucosa y beta-glucano. Por otro lado tenemos la vía alterna, que es activada en forma directa por ciertos microorganismos. En otras palabras, no requiere la presencia de opsoninas como los anticuerpos o la MBL. Esto le permite operar en etapas tempranas, o sea, sin anticuerpos y sin reactantes de fase aguda como las MBL y las picolinas H y L. Generalmente, la vía clásica suele actuar en etapas más tardías que la vía de la lectina y la vía alterna. Esto es debido a los títulos tanto de anticuerpos como los reactantes de fase aguda tardan entre 4 a 7 días en llegar al tenor necesario para su activación. Es importante aclarar que en aquellos individuos que hayan tenido una exposición previa al antígeno, o sea que cursan con una reinfección, la vía clásica puede activarse inmediatamente. Esto es debido a que la memoria inmunitaria permite la producción sostenida de anticuerpos durante años e incluso toda la vida. Tenemos una regla mnemotécnica, que la estuvimos viendo, que nos dice A de atraer. Entonces, si estoy hablando de una molécula que su función es atraer, conviene que sea soluble, ¿sí? En cambio, tenemos la porción B de ver, con lo cual, para cumplir su función, ¿sí?, tiene que estar adherido a la membrana, ya sea para formar una convertasa o para opsonizar, como puede ser C3b. Ahora veamos cuáles son las funciones mediadas por el complemento. Tenemos 4. Por un lado, la inflamación, a través de C3A y C5A. La opsonización, mediado por C3b. La potenciación de la respuesta B, mediado por C3BI y productos de la degradación. Y la citotoxicidad, que va a ser mediado desde los componentes C5 a C9. En lo que respecta a la generación de la inflamación de una reacción inflamatoria es uno de los principales modos de acción del sistema de complemento, ya que, establecido el foco infeccioso, es necesario reclutar mecanismos inmunitarios celulares y humorales en el sitio de infección. Como mencionamos antes, todos los componentes del sistema de complemento, como los anticuerpos IgG, acceden al compartimiento extravascular. Esto le permite al organismo contar con una primera línea de defensa que es constitutiva. La actividad inflamatoria del complemento es mediada principalmente por C3A y C5A, a través de su interacción con receptores específicos. Ambos median una actividad quimiotáctica y anafiláctica. Los receptores R, C3A y R de receptor C5A se expresan en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, mastocitos, monocitos, macrófagos, células musculares lisas, células endoteliales, plaquetas y células dendríticas. Acá podemos observar una imagen donde tenemos unión de C3b al microbio, ¿sí?, la liberación de C3A por proteólisis y va a quedar unido C3b, ¿sí? Este C3b que queda unido en la membrana fosfolipídica le va a permitir otra forma de ver a estos neutrófilos el microorganismo. En cuanto a lo que respecta a la actividad anafiláctica, se refiere a su capacidad de inducir la activación y degranulación de los mastocitos. Consiguientemente, tenemos liberación de aminas vasoactivas como histamina, serotonina, mediadores lipídicos como prostaglandinas, leucotrienos y PAF, y quimiosinas y citoquinas. Esto genera un incremento del flujo sanguíneo local y la permeabilidad de la barrera endotelial, ¿sí?, estimulando además la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio, con lo cual lo definimos como un endotelio activado que permite la extravasación leucocitaria.
Con lo que respecta a la opsonización de microorganismos y complejos inmunes, una segunda función crítica es facilitar la endocitosis de los patógenos por parte de las células fagocíticas. Es mediada principalmente por la opsonina C3b, la cual le permite marcar al microorganismo como una célula extraña, lo que le da un motivo adicional de reconocimiento que brindan los PAMs. El CR2, al igual que el CR1, se expresa en la superficie de las células foliculares dendríticas. Le permite a las células capturar y retener en su superficie el antígeno opsonizado por C3b y productos de la degradación. Recordemos el centro germinal, donde tenemos este centrocito que está proliferando, y es necesario un segundo encuentro con este T follicular helper para que le brinde la señal de sobrevida. Esto es gracias a que estas células foliculares dendríticas tienen, además de los receptores para el fragmento Fc, o sea, este fragmento de la inmunoglobulina, poseen además receptores de complemento, lo que le permite, como dijimos, retener al antígeno sobre la superficie celular para que sea arrancado por estos linfocitos B. La opsonización por C3b no solo media la endocitosis de microorganismos, cumple también un papel crítico en la depuración de los complejos circulantes. Se realiza en 4 etapas. En un primer momento se genera una formación de complejos inmunes solubles pequeños en la circulación y consiguientemente la activación del sistema de complemento principalmente por la vía clásica, fíjense C1q. Luego se genera una unión covalente de C3b al complejo inmune. Posteriormente se genera una unión del complejo inmune CR1 del eritrocito por el reconocimiento de C3b. Se genera un transporte hacia el hígado y hacia el vaso, ¿sí? Fíjense, lo violeta sería el receptor CR1 y acá pues tenemos el complejo inmune con C3b, ¿sí? Y por último se genera una remoción de los complejos inmunes por los macrófagos esplénicos y hepáticos. Y lo importante acá es que este proceso no afecta la integridad del eritrocito, ¿sí? No sufre ningún daño, digamos. Y por último, tenemos que... Otro de las funciones básicamente se centra en que las proteínas terminales del sistema de complemento, C5b hasta C9, forman poros en la superficie de la célula diana e inducen su lisis. El complejo de ataque lítico se inserta sobre la célula diana como una proteína integral de membrana y presenta un canal hidrófilo interno que permite el pasaje libre de solutos y agua. El componente C5b inicia el ensamblado de la estructura C5b, C6, C7, C8 y C9. Es importante recalcar que su relevancia en la respuesta inmune antimicrobiana parece limitada. Y ahora sí, por último, los productos de degradación de C3b potencian la respuesta B. El CR2, también llamado CD21, se expresa en la membrana de las células B como parte de un complejo integrado por CD19 y CD81, que lo denominamos el correceptor B. Este CD21-CR2 reconoce como ligandos a fragmentos derivados de la proteólisis del C3b, y el CD19 es el encargado de traducir las señales conducentes a la activación celular. Este reconocimiento induce el entrecruzamiento de los receptores, con lo cual disminuye notablemente entre 100 y 1000 la concentración de antígeno requerida para inducir a la activación de la célula B. Comencemos a ver ahora el desarrollo de cada una de las vías, comenzando por la vía clásica.
El C1 es el primer componente de la cascada de activación de la vía clásica y es un complejo multimolecular formado por tres proteínas, C1Q, C1R y C1S. La vía clásica comienza cuando este C1Q se une al fragmento Fc de los anticuerpos IgG o IgM, si este es el fragmento Fc, que hayan obviamente interactuado previamente con un antígeno polivalente. Esta unión provoca un cambio en su conformación, activando a C1R, que cinde y activa a su vez a C1S. C1S ya activado corta múltiples moléculas de C4 y origina a partir de cada una de ellas dos fragmentos, C4A, que como dijimos todo lo A va a ser soluble, y C4B, que queda unido obviamente a la membrana. Cuando C4B se une a la superficie de la célula diana, dejan descubierto un sitio aceptor para el componente C2, lo que permite la formación del complejo C4B-C2. El componente C2, al estar acomplejado a C4, es escindido por C1S y da lugar a la formación de un fragmento de bajo peso molecular denominado C2A y otro de mayor peso molecular denominado C2B. El C2B generado permanece asociado a C4B y forma el complejo C4B-2B, que lo denominamos C3 convertasa, de la vía clásica. La C3 convertasa, gracias a la actividad serinoproteasa expresada por C2B, escinde a C3 en dos fragmentos, uno de bajo peso molecular que denominamos C3A y otro otro fragmento mayor que denominamos C3B, que queda obviamente unido a la membrana. La mayoría de los fragmentos C3B generados participan en la opsonización de la célula diana. La unión de alguno de ellos a la C3 convertasa origina un complejo denominado C4B 2B, 3B, que denominamos la convertasa C5 de la vía clásica. Esta convertasa de C5 une obviamente a C5 y lo torna vulnerable a la acción proteolítica de C2B, lo que genera dos fragmentos, el de menor peso molecular, que denominamos de nuevo C5A, ¿sí?, que se libera de forma soluble, mediante una actividad quimiotáctica y anafiláctica, como veíamos anteriormente, y otro fragmento mayor, ¿sí?, C5B, que se une a la superficie de la célula diana e inicia la formación del complejo de ataque lítico, el cual va a ir uniendo diferentes partes del complemento de diferentes proteínas como C6, C7, C8 y C9, para luego terminar conformando el complejo de ataque lítico, que está compuesto por este C5B, C6, C7 y C8 y C9. La vía alterna funciona como un mecanismo de vigilancia inmunitaria, a través del cual los microorganismos son opsonizados por C3b en ausencia de anticuerpos específicos. Esta vía alterna involucra cuatro proteínas, esencialmente: C3, el factor B, el factor D y la properdina. La activación de la vía clásica conduce a la activación de la vía alterna, ya que conduce a la generación de numerosas moléculas de C3b, que se unen de modo covalente a la superficie de la célula diana. En presencia de C3b, el factor B se une a este C3b y el mismo es escindido por el factor D, que expresa una actividad serinoproteasa, y este origina dos fragmentos, uno de menor peso molecular, que es liberado en fase soluble, denominado BA,
y un fragmento mayor, BB, que permanece unido a C3b sobre la superficie de la célula diana y forma a C3b, BB. Este complejo denominamos C3 convertasa, pero de la vía alterna, porque fíjense que no es la misma C3 convertasa que la vía clásica. La interacción de este C3b-BB con la properdina es conducente a la formación de C3b-BBP, ¿sí? Porque se le une la properdina. Esta properdina, al unirse, potencia la actividad de la convertasa de la vía alterna de C3. La misma, al igual que la vía clásica, genera C3b, que contribuye a la opsonización de la célula diana, y algunos de los fragmentos C3b darán la formación de la convertasa de C5, que es C3bN, o sea, varios fragmentos de C3b, BB. Fíjense que ni la convertasa de C3 ni la convertasa de C5 son iguales en lo que respecta a la vía alterna y la vía clásica. Es importante aclarar que la vía alterna funciona también como un mecanismo amplificador de la vía clásica. ¿Cómo ocurre este proceso? En condiciones normales se generan en los líquidos corporales bajas concentraciones de C3b mediado por proteasas plasmáticas. El C3b así generado puede permanecer en fase fluida, pero es rápidamente inactivado. La eficacia de la vía alterna depende en gran medida de su capacidad de distinguir lo propio de lo que no lo es. El mecanismo discriminatorio que lo permite es mediado por un conjunto de proteínas reguladoras de la actividad del C3, donde las principales son el factor H y el factor I. ¿Pero dónde actúan estas proteínas regulatorias? Estas proteínas regulatorias actúan sobre la superficie de las células propias y no sobre la superficie de los microorganismos. Sabemos que indefectiblemente este C3b se va a unir sobre la superficie tanto de las células humanas como la superficie de patógenos. El factor H, al ser una proteína plasmática, podría operar en ambos casos. Sin embargo, no es así, o sea, en ambos casos refiriéndonos a un patógeno X como una célula humana. Sin embargo, no es así, porque para actuar debe interactuar con la superficie celular. Tal interacción se encuentra mediada por el reconocimiento de residuos de ácido oxálico por parte de diferentes dominios expresados por este receptor, por este factor H, ¿sí? Las células de los mamíferos suelen expresar un alto contenido de ácido oxálico, mientras que en los microorganismos su expresión no es uniforme. La unión del factor H permite la unión y la activación del factor I, el cual cliva e inactiva a C3b. En aquellos microorganismos que expresen un bajo contenido de ácido oxálico, no logran unir al factor H y en consecuencia permitirán el ensamblado de la convertasa C3 de la vía alterna. En lo que respecta a la vía de las lectinas, la unión del MBL a sus ligandos como ser manosa, N-acetilglucosamina, L-fucosa y N-acetilmanosamina conduce a la activación de un complejo con actividad serinoproteasa integrado por dos proteínas asociadas con la MBL, MASP1 y MASP2. Al activarse este MASP2, escinde los componentes C4 y C2 y da lugar a la formación de la convertasa de C3 de la vía clásica, que es el complejo C4b-2b, en un proceso que no involucra la participación del componente C1. A su vez, la convertasa de C3 generará C3b y C3a, que dará lugar a la formación de la convertasa de C5, C4b, 2b, 3b. Fíjense cómo la vía de las lectinas, ¿sí?,
sí comparte la C3 convertasa y C5 convertasa con la vía clásica, pero la única particularidad es que no utiliza el C1Q, ¿sí? O el C1. Y fíjense en este esquema como la vía alterna no comparte la C3 convertasa, ¿sí? Son dos convertasas distintas, al igual que C5 convertasa. Bueno, eso es todo.